Alicia tomaba el té y suspiraba diciendo que Rock Hudson era el actor más buen mozo y viril, siempre impecable, con una sonrisa perfecta. Esas películas junto a Doris Day eran el mundo feliz, tan naif, sin sexo, sin cuerpos jadeantes. Así debía ser el amor en ese American Dream, una comedia romántica sobre la idea de una mentira consentida, convertida en la única realidad posible. Mamá siempre marcaba la diferencia entre la ficción del cine y las novelas con la vida real. Pero ella se refería a la vida real de las actrices, no a su propia biografía. Rita Hayworth se casaba con Ali Khan en la vida real. Gilda era nada más y nada menos que un personaje. Pero toda la belleza en pantalla y el glamour de aquel guante que la hizo famosa no pudieron quitar su enorme sufrimiento al ser violada por su padre desde muy niña hasta la adolescencia. Rita fue maltratada psicológica y físicamente por sus maridos y por el engranaje de los estudios de cine. Ella terminó su época de esplendor sumida en el alcoholismo. Como tantas actrices, murió mucho antes que estallara en la meca del cine el caso Weinstein y miles de mujeres en todo el mundo lanzaran el grito de Me Too. Creo que las mujeres de esa generación vivían un mundo de fantasía alejado de la cotidianeidad, mundos paralelos que no les permitían empoderarse como se dice actualmente. Había, por supuesto, toda una maquinaria encargada de mostrarle al sexo débil que sus lugares estaban bien delimitados. Los hijos en su juventud y cuando llegaban a los 50 años, los nietos. A falta de hijos estaban los sobrinos, como le ocurrió a esta Alicia enamorada de Rock Hudson, otra enorme desazón cuando el mundo se enteró de la verdad. Rock era homosexual y estaba enfermo de SIDA. Parecía tan varonil en pantalla, costaba creer que esas mentiras consentidas también formaban parte de la vida real. Las cláusulas morales de los contratos que el actor firmó impedían develar su homosexualidad. Hasta se vio forzado a casarse en el 55 con Phyllis Gates para demostrar su normalidad. En la vida real también había una actuación permanente, la necesidad de demostrar que en casa estaba todo bien. Si algo no funcionaba, nadie debía enterarse. Obviamente, el alcance social de mis vecinas no era el mismo de estos personajes que habían alcanzado la fama. Sin embargo, algo lograba reproducirse, una forma solapada de falsa conciencia femenina. Bueno, seleccioné este primer párrafo para compartir con ustedes este que es mi último libro, La Vigilia Descalza. Lo escribí hace 3 años cuando falleció mi mamá. Y ese verano ocurrieron 2 situaciones muy sorprendentes para mí, porque una prima se entera que era adoptada y la hija de un primo mío se entera que él era su padre biológico y que no era su padre el marido de la mamá. Y estoy hablando de mujeres de más de 50 años. Y fue todo muy intenso porque yo estaba escribiendo este libro donde hablaba un poco de estas situaciones que se daban en mis 2 familias, la familia paterna y la materna. Y estas mujeres, una prima y la hija de un primo, se acercaron para contarme eso y para preguntarme qué sabía yo, qué información tenía yo de esto, que ellas se enteran por sus madres.
como dije recién. Yo decidí publicarlo ahora, el libro. Es un relato o un registro autobiográfico que no es lo mismo que decir autorreferencial. Yo veo mucho ahora que se utiliza el término de ser autorreferencial en una confusión, porque en realidad hay que rearmar el árbol familiar. Sí, Alejandra, sí. Decía que estas dos familias, la de mi madre y la de mi padre, se dieron en lo que yo llamo un mestizaje social y un mestizaje cultural. Y hacía referencia recién al término de autorreferencialidad porque se utiliza mal en los medios de comunicación. Una cosa es la autobiografía y otra es la autorreferencialidad. El psicoanálisis identifica este término cuando alguien escucha que se dice algo y se siente aludida o aludido, cuando en realidad no se está hablando de esa persona, se está hablando de otra cosa, pero la autorreferencialidad, al menos en los términos psicoanalíticos, tiene que ver con eso, con creer que están hablando de una o de uno. En cambio, la autobiografía es hablar de nuestra vida, de nuestra historia, de lo que somos. Por supuesto, al morir mi madre, yo justo había cumplido 60 años y terminé de cerrar un montón de cuestiones familiares que estaban como hipótesis, como sospecha, como intuición. Y bueno, ahí es cuando pude hablar con algunos integrantes de mi familia y encontrar la verdad. Y esa verdad tiene que ver con que en otros tiempos, que no había ley de divorcio vincular, que se ocultaban en las familias todas las cuestiones relacionadas con embarazos, de mujeres solteras, de hijos adoptados, de hijos e hijas naturales no reconocidos. Es decir, todo eso que se dio en mi familia tiene que ver con parte de una historia social. Siempre se le atribuye a León Tolstoy esta frase de que pinta tu aldea y pintarás el mundo. No sé si exactamente es de Tolstoy la frase, pero ha dado lugar a muchas reflexiones. Y es cierto, en realidad, nosotras y nosotros formamos parte de un universo que, aquí dice Alejandra, qué difícil es cuando quienes pueden darle la verdad han fallecido, nos quedamos en las hipótesis. Exactamente. Yo en este libro, que después lo voy a presentar acá en Paraná y donde pueda presentarlo, reflexiono sobre las mujeres que habitaron mi infancia. Ese día que murió mi madre, el 10 de diciembre, digo que lloré mucho cuando lo escribí y cuando llegó el libro ya impreso a mi casa también lloré cuando lo leí de nuevo, porque obviamente hay mucho puesto ahí de sentimientos, de frustraciones, de tristezas y de una relación muy difícil con mi madre, muy difícil, que bueno, si lo leen se van a dar cuenta por qué. Pero también yo pensaba en estos 3 años, ¿a quién le puede interesar mi historia o mi biografía, o lo que a mí me pasó? Bueno, este año una amiga me convenció que tenía que publicarlo, porque en realidad lo que yo estoy contando acá es lo que le ocurría a una generación de mujeres, una generación a la que pertenecía mi madre, que hoy tendría 96 años, y que curiosamente para mí, ella y sus amigas, porque hablo de esas reuniones que ella tenía con sus amigas en mi casa, todas eran viudas,
todas se habían casado en segundas nupcias vía Paraguay, vía México, vía Uruguay, con hombres muchos años mayores que ellas y que pertenecían a una clase social alta, a una clase social que venía de la oligarquía, de la aristocracia, como quieran llamarle, y ellas no, ellas venían de familias trabajadoras, de otra situación socioeconómica, y entonces esas reuniones en mi casa, yo era muy chica y las escuchaba hablar, y a mí me quedó todo lo que ellas decían, que en ese momento no podía comprender muchas cosas de las que hablaban. Yo digo acá en el libro que había un mensaje cifrado, porque esas mujeres no hablaban de menstruación, sino que yo escuchaba que decían que les había venido el asunto. Y todo ese mensaje cifrado era algo que yo ahora cumplo 63 años, en mi generación no había una educación sexual explícita. Nos íbamos enterando de cosas a medida que crecíamos, pero no teníamos una educación sexual. No había una ESI en ese momento. Y hablo de las mujeres porque, bueno, se me representaban en este momento de duelo, de pérdida, mis abuelas, mis dos tías, mis primas, las vecinas, las monjas, y fui escribiendo estas páginas, como decía antes, como un desahogo, como una catarsis ese verano, y quedaron ahí guardadas. Por eso yo hice y hago una lectura política de mis dos familias, porque yo pude conocer en la familia de mi padre cómo pensaban los dueños de la tierra, cómo pensaban esas familias que tenían mucamas, choferes, jardineros, estancias, y la familia de mi madre que venía del campo, pero de trabajar en el campo de otros, ¿no? Y cuando ellos vienen a vivir a la ciudad, mis abuelos maternos, mi abuelo trabajaba en el mercado de Abasto, que ahora funciona la actual estación de ómnibus de Paraná. Y cuando él se queda sin trabajo, mi abuela, esas casas antiguas, largas, con muchas habitaciones, puso una pensión, que se le decía una media pensión, porque ella les daba de comer a trabajadores del Hospital San Martín, del ferrocarril. Entonces yo crecí entre esas dos familias en una situación muy especial. Mi padre era 25 años mayor que mi mamá, mi hermano es casi 10 años mayor que yo, mis primas hermanas tenían la edad de mi madre por parte de esa familia paterna. Entonces era realmente transitar dos mundos muy diferentes. Y no lo digo en el libro, pero lo quiero compartir con ustedes. La familia de mi padre puso libros en los estantes de mi biblioteca y la familia de mamá puso un plato de comida sobre la mesa. Yo crecí pensando que era verdad lo que decía mi acta de nacimiento, que yo había nacido en Salto, República Oriental del Uruguay, que mis padres se habían casado en Montevideo. Claro, mi padre, muchísimos años antes de conocerla a mamá, se había casado con una mujer de la oligarquía local, de una familia muy rica, y se separaron, no tuvieron hijos. Y hay algo muy cinematográfico y muy literario en la historia de mi familia, porque siempre se habló de Estela, que fue la primera esposa de papá, en esas conversaciones. Se hablaba de su elegancia, de su belleza, de lo que había significado ese matrimonio en los años 30.
aquí en la Catedral de Paraná, con un coro de niños traídos de Rosario, la despedida de soltero de mi papá en el Club Social, que en ese momento el Club Social estaba estrictamente reservado para ese sector. Aquí en Entre Ríos, la oligarquía vasca tuvo una impronta muy grande en la cultura y en la educación. Son todas familias que vienen básicamente de vascos y catalanes. Pero ellos se separan y pasan muchos años hasta que mi papá la conoce a mi madre, porque él era abogado y mi abuelo necesitaba, precisamente cuando se quedó sin trabajo, que un abogado lo defienda. Y yo me entero después que ella muere que mi mamá quedó embarazada. Y entonces, en ese momento era un escándalo, tanto para la familia de ella como para la familia de él, por distintos motivos. Entonces él hizo todo este trámite de casarse vía Uruguay y después a nosotros anotarnos para que no seamos hijos naturales, hijos no reconocidos. Yo todo eso lo pude procesar en ese momento, porque en mi familia se decían cosas a modo de secreteo y bueno, mis primas decían que a mí no me habían contado la verdad, que esa no era la verdad, etc. Y cuento en una parte del libro que para mis primas hermanas por parte de padre, la mujer, la legítima esposa de mi papá era esa primera mujer, porque se habían casado además por la iglesia. Pero ella después, Estela, se casa vía México con un judío, entonces cayó en desgracia. Yo digo que la sacan de ese árbol familiar y pasa al lugar de los sin parte donde estaba yo. Entonces, en realidad es una historia mía personal donde yo hice una selección muy respetuosa porque no digo apellidos. La mayoría ya han fallecido, no están vivos ni están vivas. Estoy hablando de personas que ya no están. Pero sí tuve el cuidado de no poner precisamente los apellidos para resguardar que alguien en el entorno familiar que queda se sienta herida o molesto por lo que cuento. Pero vuelvo a esta parte, ¿no? Yo siempre tuve una visión política de mi familia, de cómo se habían posicionado social y políticamente, y cómo las leyes de esas épocas a las mujeres, a muchas mujeres las dejaban afuera, y a muchos hijos e hijas también los dejaban afuera del contrato social. Por eso yo digo aquí en una parte que la gramática del contrato social es cruel, porque no incluye a todos. Y ahí fui comprendiendo, a medida que repasaba la historia de mis dos familias, por qué yo fui optando por una militancia por los derechos humanos, una militancia por las políticas de inclusión, una militancia por el derecho a la identidad, el derecho a la verdad, la ley de divorcio vincular, la ley de matrimonio igualitario, porque en esas mujeres que yo conocí y que a principios de los años 70 se reunían en mi casa a tomar el té, como decía antes, eran todas viudas, se habían casado en segundas nupcias, vía cualquier otro país que tenía la posibilidad de hacerlo. Había también situaciones de diferencia entre hijos de un primer matrimonio y otro. No eran familias ensambladas, porque la familia ensamblada es lo que vivimos hoy, pero en ese momento no. Yo supe, sobre todo de la familia política,
que muchos se enteraban el día que se casaban por civil de que no eran hijos de esa madre o no eran hijos de ese padre. Es decir, que eran verdades que se iban revelando de a poco, de acuerdo a las circunstancias, y algunos seguramente se fueron sin saber la verdad, porque un primo mío había tenido un hijo siendo soltero que no reconoció, y cuando él quiso reconocerlo, ese hijo había fallecido. Entonces hay un montón de situaciones que no las cuento a todas acá en el libro, pero que dan sí para lo que Freud llamaba la novela familiar. Yo en realidad lo escribí también pensando en cuánto podemos aportar las mujeres a las nuevas generaciones, mostrándoles que antes había secretos en la familia, esto que el psicoanálisis llama el secreteo y en consecuencia el efecto siniestro de ese secreteo, y que eso se va dando a medida que hay una vergüenza, una culpa, un pudor con respecto a decir que alguien no es hijo de fulano o de mengana, que alguien, una mujer se embaraza siendo soltera y después las dos familias o la familia de ella trata de ver cómo resolver esa situación. Y bueno, ahí voy contando estas historias porque también hay una mujer que por supuesto no la nombro, pero que pertenecía a una familia también de esta aristocracia local, y cuando ella queda viuda, al poco tiempo forma pareja con otra mujer, y eso significó también para su familia ser objeto de un escarnio público. La amenazaron con desheredarla. Bueno, ella iba a casa y contaba estas cosas, así que yo era chica, pero escuchaba y me enteraba de que pasaban estas cosas, ¿no? Y además, toda esta cuestión imaginaria, este mundo imaginario que significó para estas mujeres nutrirse del cine nacional, del cine de Hollywood y también de la realeza, sobre todo de la realeza británica. Y en mi familia se hablaba mucho de la reina de Inglaterra, de la princesa Margarita. Era como que hablaban de ellas como si formaran parte de nuestra sociedad. Hay también una cuestión imaginaria aquí en Argentina, donde no hubo monarquía, no hubo nobleza. Yo diría que tampoco hubo aristocracia, pero hay una cuestión imaginaria de querer parecerse, emparentarse, esta necesidad de un escudo familiar, de un árbol genealógico. La cuestión nuestra en un país de inmigrantes y de pueblos originarios, donde la cuestión del origen, de dónde venimos, nos tiene también bastante inquietas e inquietos, porque sé, no en el caso estricto de mi familia, pero de familias cercanas, que alguien era descendiente de algún pueblo originario de Argentina o de Chile, que eso se ocultaba porque había como una necesidad de no decir ese origen. Entonces, creo que el hecho de venir de estas dos familias tan distintas a mí me permitió comprender momentos políticos en el país. Por supuesto, mi historia o la historia de cualquiera de ustedes no puede ser un parámetro para hacer un análisis histórico global o más abarcativo, pero es cierto que en cada una de nuestras familias se pueden vivir estas situaciones, y de hecho yo fui armando mi historia de a poco, como pude, con los datos que tenía, con mucho, ¿cómo les podría decir? Con mucho cuidado de no preguntarle a mi mamá, porque bueno, como yo les decía, tuve una relación muy difícil con ella, y obviamente jamás me hubiese contado la verdad. Ella a mí nunca me hubiese contado la verdad. Sí o sí yo tenía que
enterarme por otro lado. Por eso aquí yo hago referencia a La caldera del diablo, esta película que protagonizó Lana Turner y después hubo una serie en televisión, donde Constance Mackenzie, que era la protagonista, ella había tenido una hija siendo soltera y a la hija le había dicho que su padre había muerto, entonces ella vive en un pueblo donde le oculta la verdad a su hija y ahí todas y todos, digamos, creían que ella era viuda. Y las viudas, en realidad yo viví rodeada de viudas, la admiraban profundamente a Jackie Kennedy. Entonces, en mi casa siempre se compraron muchas revistas y diarios y entonces hablaban de Jackie, hasta que Jackie se casa con Onassis y el comentario era que cómo se había casado siendo la viuda de Kennedy y se había casado en minifalda. Eso provocaba un escándalo ahí en las conversaciones. Y había una revista que mis primas, que viajaban mucho, mis primas ricas, habían traído una revista de Brasil y estaban fotos de Jackie en la isla de Escorpios haciendo topless. Y por supuesto la revista tuvo mucho cuidado en cubrir los pezones de ella con unas cintas negras. Bueno, eso ya directamente Jackie, de haber sido la viuda más famosa y más importante del mundo, pasó también a formar parte de ese grupo de las amantes a las que yo hago referencia acá, no porque ella haya sido amante, sino por lo que significaba el hecho de ser esa impureza que tenía que ver con haber perdido el rumbo, ¿no? Había mujeres que se mantenían en ese halo de santidad y otras que caían en este lugar de impureza, de incorrección, de anormalidad, de desorden. Y todo eso yo lo viví siendo muy chica y bueno, me inspiró la muerte de mi mamá, inspiró que escriba este libro dedicado a ella y dedicado a esas mujeres que formaron parte de mi infancia. Y también debo decir que el día que muere mamá comenzó mi pasado. Comenzó mi pasado porque ahí yo pude en poco tiempo saber la verdad y darle un cierre a una historia abierta, que no deja de ser una herida abierta, porque el hecho de que ella no pudiese reconocer todo eso que le había pasado en su vida y aceptarlo y sincerarse, bueno, ella toda su última etapa de la vida la pasó con Alzheimer, yo la cuidé mucho. Fue una experiencia también difícil de atravesar porque yo digo en una parte del libro que a medida que ella perdía la memoria, yo recuperaba la mía. Se fue dando esta relación donde, como ella se había olvidado y ya al último tiempo se había olvidado de mí, yo comenzaba a atar cabos y a ver qué había pasado en toda esta historia familiar tan complicada. Y hablo de mis abuelas, de mis tías. Mi mamá tenía una hermana y mi papá una hermana, pero eran totalmente diferentes. Por eso yo a mi tía Matilde la comparo con Victoria Ocampo, porque ella era una mujer que leía mucho, tocaba el piano, jamás hizo una tarea doméstica en su casa, porque tenía gente que hacía eso, digamos, que servía y atendía, limpiaba. Y ellos vivían en un barrio muy lindo en Córdoba, mi tía paterna en Cerro de las Rosas, a donde a mí me mandaban a pasar las vacaciones. Y bueno, ella me leía a Shakespeare en inglés, me contaba toda la historia de la familia, de dónde había venido. Y ella tenía una frase que yo la cuento acá en el libro, porque ella decía: nosotros somos de la sociedad, esa otra gente no es de la sociedad.
Y a mí eso me dolía porque para mí todos y todas éramos parte de la sociedad, pero era una concepción que ya tenía acerca de quienes pertenecían a la sociedad, que bueno, después estudiando el contractualismo, yo lo fui enlazando con eso, ¿no? Es decir, quienes estaban dentro de la sociedad normal, como se dice ahora desde algunos sectores de la política, y dentro del contrato social, es decir, no estaban todos y todas. Y comentarios acerca de los peones en el campo, de las chicas que traían del campo para trabajar en la casa, que tenían un cuartito pequeño reservado ahí y no se las consideraba trabajadoras y que tenían que tener una remuneración y tenían que, como decimos hoy, estar en blanco y tener feriados y tener vacaciones y aportes jubilatorios. Bueno, yo todo eso lo viví de primera mano. Y por la familia de mi mamá veía que era gente que trabajaba todo el día y que tenía que mantener una familia numerosa. Mi abuela trabajaba todo el tiempo, pero sí recibí de parte de ella mucho amor, mucho cariño, mucho cuidado. Entonces pude comprender, como les decía antes, en diferentes momentos del país, cómo pensaba la oligarquía, cómo pensaba la vieja derecha, cómo pensaban los conservadores, las conservadoras. Lo pude palpar, porque a veces cuando no lo hemos vivido es difícil de acceder a ese mundo. Eso comenzó con Perón, digo, lo del trabajador rural. Bueno, casualmente, también lo cuento acá, yo vengo de 2 familias radicales y 2 familias católicas, una de clase alta y una de clase trabajadora, pero tenían en común eso. Sin embargo, en la familia de mi madre se valoraba mucho las conquistas del primer peronismo. Se hablaba del estatuto del peón de campo, del reconocimiento en términos de derechos laborales, de derechos políticos, es decir, como que Perón había podido en ese primer gobierno lograr conquistas sociales, laborales, y que había hecho mucho aporte. Igual seguían siendo radicales, seguían votando al radicalismo. Mi papá fue intendente en Paraná y cuando fue el golpe del 30, bueno, ahí es donde él lo sacan de la municipalidad. Había sido concejal, en esa época los concejales eran ad honorem, por eso se llama Honorable Consejo Deliberante. Mi abuelo Fermín fundó la Juventud Radical acá en la provincia. Es decir, había todas historias políticas muy fuertes y ustedes piensen la distancia generacional mía, porque cuando yo nací, por supuesto, mi abuelo paterno ya había fallecido, mi abuela materna también. Como les decía antes, mis primos hermanos por ese lado tenían la edad de mi mamá. Mi tía sí la pude conocer mucho, a la hermana de papá, porque murió a los 102 años. Pero había una distancia generacional muy grande. Pero yo en esas conversaciones que había, de hecho cuando fue, por ejemplo, yo cuento acá, cuando fue el juicio a las juntas, que ahora, bueno, para las generaciones más jóvenes, con la película 1985, cuando fue el juicio a las juntas, fue el bautismo de una sobrina mía, hija de mi hermano, y se dio una discusión tremenda porque una parte de la familia estábamos a favor de los juicios a la Junta y la otra estaba en contra. Entonces esa escena de estar unos de un lado y otros del otro se fue repitiendo mucho en encuentros familiares, pero sí, todos siempre fueron radicales hasta el día de hoy, en las distintas versiones del radicalismo que podemos encontrar, con Juntos por el Cambio, la coalición cívica, esta alianza con el PRO.
Pero yo ahí pude ver, como les decía antes, de primera mano, el pensamiento conservador y cómo realmente no aceptaban estas políticas igualitarias en acto, no aceptaban que los trabajadores tenían derechos y que los trabajadores tenían los mismos derechos, es decir, que todos teníamos los mismos derechos. Antes, la familia de mi padre tenía un departamento en Mar del Plata. Si ustedes van a la cuenta de la Vigilia Descalza, yo seleccioné algunas imágenes. Hay una que va a mi abuela con ese primo mío que era chico, que están ahí en Mar del Plata, porque en esa época, años 20, solamente podían irse de vacaciones la clase alta, y Mar del Plata era un lugar de vacaciones de la clase alta, que era clase alta en términos económicos, pero también en términos culturales. Es decir, este concepto de cultura, de ser culto, estaba muy vinculado en la primera mitad del siglo XX con la música, la literatura. Por eso yo les decía que a esa tía, por el lado de mi padre, yo la comparo con Victoria Ocampo, y mi otra tía, la hermana de mi mamá, que también se casó vía, no sé, Uruguay, Paraguay, con un hombre divorciado, muchos años mayor que ella. Y yo decía, es como Eva Duarte antes de Perón, es decir, subiendo al tren que la llevaba a un mundo de tropiezos. Ella se fue a vivir al exterior después, que murió un hijo de ella de cáncer siendo un niño. Y bueno, en realidad ya me queda poco tiempo, pero quería compartir con ustedes este libro, porque creo que más allá de que es mi historia, es mi memoria, porque por supuesto si nos pudiésemos reunir hoy todos y todas, cada una y cada uno tendría su propia visión de cómo se fue dando la historia familiar, el árbol familiar, la novela. Yo prefiero este concepto freudiano de la novela familiar, pero creo que ahí en esa historia mía, por la forma en que se pudo ir armando esta relación generacional de gente que viene del siglo XIX, creo que aporta en alguna medida ver esta complejidad de nosotras, las mujeres en particular, y de todes nosotros aquí en Argentina. Y ahora puedo comprender un poco mejor por qué yo hice toda esa trayectoria de leer, de estudiar y de una militancia por estas políticas igualitarias, porque yo vi el sufrimiento de mi mamá de no pertenecer a esa clase social y de todos los esfuerzos que ella hacía por formar parte de eso, pero es una clase que no te acepta. Tal vez recién ahora uno puede ver estos movimientos geológicos donde se van mezclando las sociedades, las familias, y donde se van mostrando muchas cuestiones que antes se ocultaban en las diferentes familias. Y siempre va a haber alguien que va a estar en ese lugar de la diferencia, como digo al final del libro, en los dos sentidos que le da Jacques Derrida al término diferencia, que me parece muy interesante que lo podamos pensar como sociedad y también en cada una de nuestras familias y de nuestras historias familiares. Después seguramente podré leer algunos otros párrafos y compartir con ustedes por dónde van mis proyectos para las sofistas. Estuve un tiempo sin hacer estos vivos porque con mucho trabajo, con muchos proyectos, pero quería compartir esto del libro hoy.
ojalá lo pueda presentar pronto en Paraná y tal vez en algún otro lugar cuando viajo, poder hablar del libro y de esta historia. Y hasta podría pensar a futuro que armemos un taller donde cada una y cada uno pueda ir contando cómo se fue conformando su familia, cómo se fueron conformando estas historias, donde al menos yo a mi madre la veo con su luz, pero también con su oscuridad. No estoy pensando ni describiendo una madre que no fue, sino que la muestro como ella fue conmigo sobre todo, y cómo la pude perdonar en el momento en que ella comienza a enfermarse, y yo fui lentamente aceptándola y perdonándola. Quererla la quise siempre, pero fue difícil, fue un camino de tratar de alejarla o de alejarme, pero después, bueno, la enfermedad de ella nos unió y su pérdida de memoria me llevó a mí a reconstruir una memoria familiar, y se dio ese verano que también parte de mi familia fue descubriendo verdades, secretos, y ahí pude un poco decir, bueno, esto ya ahora es mi pasado, porque se pudo cerrar esa historia y abrir otras historias, y entender que más allá de la edad que uno tenga, siempre se está comenzando de nuevo, y como Freud decía, ¿no?, de que uno o una, en mi caso, va relatando los sueños y las pesadillas, y ese relato se va modificando. Hay algo que permanece, pero siempre el relato se va modificando, y creo que ese relato que nosotros podemos y nosotras hacer en el presente de lo que fueron nuestras historias familiares, también se va modificando, porque una va cambiando, y como digo en una parte del libro, nosotras, las de antes, ya no somos las mismas. Y digo a propósito relato porque es una palabra que cayó en desgracia. Fíjense que cuando quieren descalificar algún pensamiento político dicen el relato, y en realidad el relato no hay que descalificarlo, porque el relato es un fragmento de toda una historia discursiva que somos, y bueno, como uno no puede armar un discurso completo, total, de su propia historia, y va hilvanando relatos de esa historia, ¿no? Así que bueno, ya vamos llegando al final del video. Después les voy a compartir otras partes. Me anoto al taller. Sí, tendríamos que armar un taller. Las Sofistas en realidad surge con la idea de un centro cultural. No he podido económicamente hacer algo, pero lo voy a hacer. De que podamos tener un lugar y hacer esos talleres y esos encuentros y esas conversaciones. Y hay mucho. Estoy comprando también libros nuevos y usados de historias de mujeres, porque ahora termino el ciclo de la cápsula de la memoria en el diario, y voy a comenzar un ciclo nuevo con mujeres que están relacionadas con personajes célebres, pero que siempre, bueno, quedaron en ese lugar de ser la hija de, la hermana de, la mujer de, la amante de. Entonces las quiero sacar de ese lugar y mostrarlas como ellas fueron, a partir de, bueno, mucha bibliografía, historias y memorias ahí. Así que les leo la contratapa, porque yo digo aquí: San Antonio y Purbú extrañamente se parecían, uno cercano al río y el otro sobre el mar. En ambos estaban los trenes, la arquitectura que resistió al paso del tiempo, la inmensa soledad y aquel silencio. Los dos pueblos eran como dos no lugares, el no lugar de mi nacimiento y el no lugar del suicidio del filósofo. Si hubiese querido programar esas travesías, seguramente no se concretaban. Hubo una fuerza extraña de otra dimensión que me llevó a ellos,
a esos recorridos, a ese transitar desde el comienzo hasta el final. El comienzo de mi vida y el final de Walter Benjamin, porque yo hablo también aquí de Benjamin. Y me dice Alejandra que ella va a ofrecer un lugar. Me encantaría, Alejandra, que lo podamos concretar, que podamos tener ese lugar de encuentro, de taller, de charlas, donde podamos ir reconstruyendo el hilo de historias personales con historias sociales. Y para terminar, quiero decirles que yo viví la grieta en mi familia desde que nací. Hoy se le llama la grieta, pero bueno, podemos buscarle otros nombres. Yo creo que el problema no es la grieta, el problema es en qué nos está transformando la grieta. Y ahí es donde tenemos que estar atentas y atentos de que esta grieta, de que este pensar distinto, interpretar distinto las historias y el presente, no nos transforme en personas agresivas, intolerantes, donde estemos construyendo enemistades que son en realidad bastante imaginarias, registros bastante imaginarios. Entonces, creo que el problema no es el hecho de pensar distinto, sino de ver cómo poder dialogar en esas diferencias. Bueno, les dejo un abrazo y ya después voy a empezar con toda esta bibliografía que estoy preparando para los próximos encuentros en las sofistas.